acercarnos a Dios. Es como el asunto de los hijos. Los hijos pueden acercarse a su padre en cualquier momento, pero los extraños tienen que buscar la manera de poder accesar a las personas. Pero los hijos tienen acceso hacia su papá en todo momento. Y Dios nos hizo sus hijos y podemos acercarnos a Él. Así que esta noche vamos a enfocarnos en la palabra. El tema es: Dios no oye a los pecadores. Y eso está escrito en la Escritura, en el Nuevo Testamento y también en el Antiguo Testamento. Pero sobre la base de que Dios no oye a los pecadores, también vamos a establecer la verdad: Dios oye a los justos. Y nosotros somos justos no por lo que hacemos, ni lo que hayamos hecho, sino por la fe hemos sido justificados. Juan capítulo 9, verso 24. Aunque hay varios detalles que tocar, este capítulo 9 de Juan es sumamente interesante. A mí me encanta la historia de ese ciego que fue sanado. En Juan capítulo 9 hay un hombre al que Jesús sana. Los discípulos le preguntan porque no sabían la razón de la condición de este hombre. ¿Pecó este o sus padres para que haya nacido ciego? Y de hecho la pregunta es absurda, ¿verdad? Similar a la de Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre siendo viejo entrar por segunda vez en el vientre de su madre si nunca ha entrado la primera vez? ¿Y cómo podía este hombre pecar si nació ciego? Y le preguntan que si está ciego porque había pecado. ¿Y cómo había pecado si ya había nacido ciego? Entonces nació ciego antes de pecar. Pero en la palabra encontramos ciertos detalles que como que a propósito han sido escritos para llamar nuestra atención, para capturar nuestra atención. Y en lo particular a mí me encanta el capítulo 9 de Juan por todos los detalles, lo que los fariseos saben, lo que los fariseos no saben, lo que el ciego sabe, lo que los papás saben pero niegan. Y entonces podríamos también tener un enfoque acerca de un ciego que podía ver espiritualmente. Porque cuando a él le preguntan qué cree él acerca del hombre que lo sanó, este ciego, que naturalmente había estado ciego, él dice: yo creo que es profeta. Dice, ese hombre miraba espiritualmente. Y los fariseos, que tenían ojos naturales y una visión normal, no podían ver, percibir que Jesús era profeta, y más que un profeta. Pero este ciego podía ver espiritualmente y recibió la vista en lo natural. Pero es interesante de la historia extraer este enfoque de los pecadores, porque en el verso 24 dice que los fariseos volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. No sabían nada, hermano. Jesús no era pecador. Jesús es el Cordero sin mancha. Él es el justo que murió por los injustos. Pero estos bandidos religiosos vienen con una arrogancia espiritual y dicen: nosotros sabemos que ese hombre es pecador. No sabían nada. Y en el verso siguiente, el ciego que había sido sanado dice: que si es pecador, yo no sé, lo que sé es que él me abrió los ojos. Él revela de que él no va a meterse en ese entendimiento o en ese juicio de que si Jesús era un pecador o no. Y luego en el verso 31 él hace esta declaración: sabemos, les dice el ciego, sé que el ciego sabía algo sumamente importante, sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano. Porque Dios oye a los que le temen. Mire, el ciego les está enseñando, aunque no le gusta a los fariseos, el ciego les está enseñando. Sabemos que Dios no oye a los pecadores. ¿Y cómo sabe eso el ciego? Porque eso ya estaba escrito en el libro de Proverbios. O sea, es una verdad espiritual. Es un principio espiritual. Dios no oye a los pecadores. La única oración que Dios oye de los pecadores es la oración de arrepentimiento. Pero cuando alguien está en pecado y está clamando a Dios y pidiendo su bendición, su respaldo, su ayuda, Dios no lo oye. Y hay que aclararlo. No es que Dios no oiga, sino que más bien Dios no atiende la oración de los pecadores. Dios ignora
la petición o la oración de aquellos que no caminan en temor, que no caminan en fe, que no están tomando en cuenta su palabra. Entonces, en Proverbios capítulo 15, verso 29, encontramos esa declaración. O sea, es una verdad espiritual. Dios no oye a los pecadores, pero Él oye a los temerosos, a los que hacen su voluntad, a los que caminan por fe, a los justificados, a los que han sido perdonados. Dios oye a sus hijos. Juan capítulo 9, verso 31 dice algo que está confirmado en Proverbios 15, 29. Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Así que esta noche podríamos enfocarnos en que la meditación podría tener como tema: Dios no oye a los pecadores, o Dios oye la oración de los justos. Y en ese sentido, hermanos, es un privilegio orar. Aunque existe un fenómeno, y me parece que es mundial, la mayor parte de creyentes no les gusta orar, porque lo ven como algo gravoso, algo quizá aburrido, algo costoso, algo religioso, cuando en realidad, hermano, es emocionante poder clamar a un Dios que no vemos y luego recibir respuestas que sí vemos. Eso en lo particular, en mi experiencia, es una motivación para seguir orando. Porque si yo oro al Dios invisible, pero obtengo respuestas visibles, me doy cuenta que Dios existe, Dios me escucha y que soy bendecido. Y de hecho es Dios quien nos invita a buscarlo, fíjense. Clama a mí, yo te responderé. Buscad mi rostro. Dios es el que nos llama. Como que fuera el padre que invita a los hijos. Ya el papá ya está viejo y le dice a sus hijos: hijos, visítenme, vengan a platicar conmigo, y si necesitan algo, háganmelo saber. Dios nos llama para que le busquemos. Dios nos invita para que podamos tener comunión con Él. Entonces es muy importante aprender esta noche este principio espiritual. La oración es un privilegio. Tenemos el privilegio de acercarnos a Dios. Yo no sé si a usted le ha pasado que alguien le ha dicho: mire, ore por mí, porque a usted Dios lo oye. ¿A cuántos 2 que 3 les ha pasado eso? Porque si no le ha pasado es porque la gente no le mira cara de justo. Pero si alguien le dice a usted: mire, lléveme en oración, es porque piensan que Dios a usted lo oye. Si alguien le dice a usted: mire, ore por mí, usted que va a la iglesia, cuando vaya a la iglesia, ay, ora por mí, es porque ellos tienen una conciencia de que ellos están más lejos de Dios que usted. Y esto confirma el principio de la palabra, de que aún la gente sin conocimiento bíblico sabe que Dios no los oye. Y entonces necesitan buscar a alguien a quien Dios sí oiga. Y entonces buscan un santo, lo buscan a usted para que usted interceda. Y mire qué bueno, ¿verdad? Que no buscan a San Martín, no buscan a San Esteban, no buscan a San Antonio, lo buscan a usted. Y le dicen: lléveme en oración, ore por miles. Y eso yo creo que también Dios lo permite como una forma de inquietarlo, para que usted sepa de que a usted Dios lo quiere escuchar. Y esto, hermano, está confirmado. Compartí en la academia el miércoles pasado sobre la vida de Job. Los amigos de Job vinieron y en buen salvadoreño se lo acabaron, lo hicieron pedazos. Y Dios se enoja contra los amigos de Job y les dice: miren, ustedes no han hablado lo recto, les dice, y yo a ustedes no los voy a escuchar, les dice. Vayan donde mi siervo Job, les dice, para que él ore por ustedes, porque a él lo voy a oír. Mire, Dios ha decidido a quién escuchar y a quién no escuchar. Y desgraciadamente, parte del grupo de personas a quienes Dios ha decidido escuchar no quieren hablarle. En términos generales, hablando de la iglesia, todos los pastores coincidimos en que las reuniones de oración son las más pequeñas, aquí y en todas partes donde yo he ido, porque la gente como que no llega a comprender. Es un privilegio poder orar, porque es la oportunidad de presentar delante de Dios peticiones para que Él pueda manifestar su poder en nuestra vida o a favor de otras personas. Entonces este principio debería de gobernar nuestra forma de vivir. Dios no oye a los pecadores, pero Dios oye a los justos. Y si usted es un justo, Dios lo oye a usted.
Y si usted es un justo, usted tiene el privilegio de ir delante de Dios para alcanzar gracia y oportuno socorro. Si usted es un justo, usted puede interceder por otros que están lejos. Entonces, aprovechemos ese privilegio, hermano. Ese principio está pero confirmado en la palabra. En el caso de Job, los 3 amigos que le habían dicho que era un pecador, que era juicio de Jehová el que le había caído, tienen que llegar donde Job y decirle: mira, ora por nosotros. Y dice la palabra que Jehová oró por los 3 amigos. Y Jehová oyó la oración de Job. Y luego Jehová bendijo el postrer estado de Job. Porque Dios oye a los justos. ¿Hay algún justo aquí esta noche? Sepa que Dios oye a los justos. Dios oye a los que le temen. Dios oye la oración de aquellos que hacen su voluntad. Este principio de que Dios no oye a los pecadores se confirma a través de muchas escrituras. El principio de que Dios oye a los justos también tiene varias escrituras, y es importante para mí compartírselos esta noche para que usted pueda salir de aquí con esa convicción, sobre todo de que usted tiene el privilegio de clamar a Dios. Es como que usted tuviera una persona influyente, una persona acomodada, una persona que tiene autoridad y le diga: mira, en cualquier cosa que necesites, búscame. Y en lo natural es fácil hacer eso. Buscamos a aquella persona que tiene finanzas, que tiene influencia, que está en una posición de gobierno probablemente. Podemos buscar y apoyarnos en aquellas personas que de alguna manera pueden favorecernos. Y en el caso de Dios, que es el dueño de todo, hermano, nuestra dependencia de Él debería ser absoluta, y nuestra confianza en Él también. Y esto debería de llevarnos a un estilo de vida de continua comunión con Él. Pedirle y luego darle gracias y alabarlo y bendecirlo. Seguir pidiendo, seguir recibiendo y seguir dándole gracias. Y seguir exaltando su nombre y bendiciéndole y proclamando: mira lo que ha hecho Dios. Proclamando las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Contando lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Un texto más que nos habla acerca de que Dios no oye a los pecadores es Job, capítulo 27, verso 8. Job capítulo 27, verso 8 dice así: porque ¿cuál es la esperanza del impío, por mucho que haya robado, cuando Dios le quite la vida? Mire qué interesante declaración, ¿verdad? ¿Alguien puede hacer dinero de una manera ilícita? Por ejemplo, los narcotraficantes hablan de millones y millones de dólares. Pero la pregunta que se hace en el Antiguo Testamento hace miles de años es: ¿y qué esperanza tiene ese impío, aunque haya alcanzado a amontonar riquezas y tenga millones de dólares, cuando Dios le quite la vida? ¿Cuál es su esperanza? Sus millones no valen de nada. Y esta declaración se pone, se suma a la del verso 9. ¿Oirá Dios su clamor cuando la tribulación venga sobre él? Y la respuesta es no. Dios no va a escuchar la oración del pecador, del ladrón, del impío. Y aclaro, la única oración que Dios escucha del pecador es la del arrepentimiento. Porque Jesús escuchó al ladrón que estaba junto a él, ¿verdad? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces hay que entender que Dios no escucha significa Dios no atiende, Dios ignora, Dios rechaza, Dios no contesta la oración del pecador. Pero si el pecador se humilla, en ese momento sí Dios puede responder o atender esa oración. Pero muy importante agregar a la verdad de que Dios no escucha a los pecadores, que tampoco Dios escucha a su pueblo cuando está en pecado. Porque es bien bonito ponernos aquí, ¿verdad? Somos justos, ya están los pecadores. Y entonces ponernos como los fariseos. Aquí estamos los santos, los justos. Pero Dios tampoco escucha al pueblo, a sus hijos, cuando están en pecado y están clamando a Él como que si todo está bien. Con los hombres particularmente he tocado ese tema en los días jueves. Y en Isaías capítulo 1, verso 15, Dios de una manera directa toca este principio a través del profeta y les dice así: cuando ustedes extiendan sus manos, yo voy a esconder de ustedes mis ojos.
Asimismo, cuando multipliquen la oración, yo no los voy a oír. Llena de sangre están sus manos. O sea, Dios está reprendiendo al pueblo y les dice: miren, ustedes son unos homicidas, malvados, han herido, han dado muerte, han causado daño. Y aunque ustedes vengan a orar y a orar y a orar y levanten sus manos delante de mí, yo no voy a escucharlos. Entonces no apliquemos el principio de que Dios no oye a los pecadores, solamente al mundo inconverso. Apliquémoslo también al creyente. Cuando el creyente está caminando en desobediencia, cuando el creyente está caminando fuera del temor de Dios, cuando el creyente está como Acán, con el pecado escondido en su tienda, ahí tiene enterrado el tesoro que codició y que tomó, ahí tiene enterrado el manto babilónico. Dios no escucha a los pecadores, pero eso se extiende a su pueblo cuando está en pecado. Y por eso en Isaías 58 verso 2 también dice, reprendiendo a su pueblo: me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiera hecho justicia, que no han dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Esto es algo tremendo, hermano, porque revela el corazón hipócrita, por así decirlo, de un pueblo o de gente que, conociendo a Dios, conociendo la palabra de Dios, conociendo la ley de Dios, decide vivir fuera de ella, pero a la hora de una necesidad, a la hora de que las circunstancias están negativas y necesitan ayuda, se atreven a invocar a Dios. Y Dios les dice: me vienen a buscar a mí, vienen a clamar a mí, me están pidiendo por milagros, me están pidiendo justicia, se quieren acercar a mí como que si fueran obedientes, como que si hubieran caminado en la ley, como que si hubieran hecho la justicia. Y Dios revela a través del profeta Isaías en el capítulo 58 de que Él no va a escucharlos. Entonces se comprueba a través de esta escritura que Dios no escucha a los de su pueblo cuando están en pecado. Y por eso es que el apóstol Juan enseña, hermano, que si hubiéramos pecado, abogado tenemos. Así que cuando hay pecado en nuestra vida, cuando caímos en alguna circunstancia, cuando fallamos, porque hay muchas maneras de pecar, hermano. No hacer lo bueno es pecado. Lo que no es de fe es pecado. Mentir es pecado. La dureza de corazón, hay tantas cosas que son pecado. Y tenemos que tener esa conciencia de que Dios espera que nos acerquemos con manos limpias, con un corazón limpio. Y la oración que sí escucha Dios del pecador es la oración de arrepentimiento. Y una vez que nos arrepentimos, como Jesús es nuestro abogado, Él es fiel y justo en perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso dice la palabra. Y entonces nuestra comunión es restablecida con Dios. Pero Dios no va a continuar bendiciendo o respondiendo a su pueblo cuando el pueblo conscientemente esté en pecado y hace igual que Saúl. Mire, Saúl pecó gravemente cuando desobedeció al profeta. Y el profeta Samuel lo reprende y le dice: mira, le dice, has pecado porque yo te dije que me esperaras. Sí, le dijo Saúl, pero es que el pueblo se me desertaba y entonces yo tuve temor y entonces yo ofrecí sacrificios. Él no tenía que ofrecer sacrificios. Y entonces Samuel lo reprende por causa de su atrevimiento, porque él había sido ungido como rey, no como sacerdote. Y entonces Samuel lo reprende y le dice que por causa de lo que él ha hecho, el Señor ha rasgado de él el reino. Y entonces Samuel, bien fresco, y esto es lo que nosotros tenemos que observar en la vida de Saúl para no hacerlo, de una manera tan superficial le dice: sí, yo he pecado, pero honrame delante del pueblo. No se humilló, no se arrepintió. Y nosotros podemos adoptar esa conducta muchas veces. Sí, Señor, he pecado, pero ayúdame, Señor, porque estoy en esta deuda. Sí, yo sé que he pecado, Señor, he abierto mi boca más de la cuenta, pero sáname, ten misericordia. Y Dios quiere que el corazón se vuelva primeramente a Él en arrepentimiento. Entonces Dios no va a escuchar la oración de su pueblo
cuando el pueblo peca, y esto también está confirmado en Lamentaciones 3:44. Me gusta la forma poética en que lo escribió Jeremías. Lamentaciones, capítulo 3:44. Creo que muchos pastores hemos usado la frase: sus oraciones no pasan del techo. Y es una forma simbólica de que un pastor puede plantear la idea de que la oración rebotó allí y no pasó más allá. Pero mire la forma en que lo puso el profeta Jeremías. Lamentaciones 3:44. Te cubriste de nube para que no pasara la oración nuestra. ¿Eso dice su Biblia? Te cubriste de nube para que no pasara la oración nuestra. O sea que como que Dios se esconde y la oración no llega a Dios. La oración no alcanza a tocar a Dios. No es recibida por Dios. Entonces yo me imagino a Dios, ¿verdad? Porque en esas figuras poéticas que encontramos en la Biblia dice que Él es el que cabalga sobre las nubes. ¿Alguien ha leído ese texto? Pero mire este otro texto, que Él se esconde para que la oración no llegue, para que la oración de los pecadores no pueda ser escuchada. Y en Proverbios capítulo 28, verso 9, ahí establece este principio que nos abarca a nosotros y por lo cual tenemos que entender que el apóstol Juan enseña que si nosotros pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye, porque hacemos las cosas que son agradables delante de Él. O sea que Juan pone como condición para poder recibir respuesta a nuestra oración: caminar en fe, caminar en obediencia a la palabra. Caminar en fe no solamente significa obtener el perdón y la justificación, sino que también significa: voy a hacer lo que Dios dice en su palabra que haga, porque Él va a hacer lo que Él dice que va a hacer si yo hago lo que Él dice que yo haga. Amén. Entonces Juan habla acerca de que si pedimos cualquier cosa, podemos recibirla porque hacemos las cosas que son agradables delante de Él. En otras palabras, porque estamos caminando en el temor, esforzándonos, caminando en la fe, y siempre con aquella conciencia, hermano, de que por más bien que nos portemos, no podemos acercarnos a Dios apoyados en nuestra justicia. Un principio enseñado por Daniel en el capítulo 9. Daniel, que era íntegro, Daniel, a quien lo acusaron en falso, Daniel, un hombre de quien no encontraron tacha o alguna razón por la cual acusarlo, se acerca a Dios en el capítulo 9 diciéndole: Señor, no venimos a ti confiados en nuestra justicia, sino apoyados en tu misericordia. Entonces, aunque es necesario caminar en temor, en fe, en obediencia, todos fallamos y necesitamos reconciliarnos, volvernos a Dios e ir ante Dios a través de la sangre de Jesucristo. Pero cuando nosotros entendemos que nuestro caminar ha sido en el temor y plenamente consciente de que estamos esforzándonos y nos hemos limpiado de esto, de aquello y de lo otro, todavía en esa condición tenemos que acercarnos a Dios por la sangre de Jesús, por lo que Jesús es, por lo que Jesús hizo, no por lo que nosotros somos ni por lo que nosotros hicimos. Y eso es lo que Daniel hizo. No venimos a ti apoyados en nuestra propia justicia. Y Daniel, hermano, que era íntegro, le dice a Dios: hemos pecado, le dice. Y él no había pecado, hermano, pero ni siquiera había comido lo que le habían ofrecido allá en el cautiverio. Pero él no se apoya en su justicia, sino que se apoya en la misericordia de Dios. Y eso es parte del entendimiento que tenemos que tener. No apoyarnos en lo que somos o en lo que hayamos hecho, sino apoyarnos en la bondad de Dios, en la misericordia de Dios, en la gracia de Dios. Apoyarnos en el sacrificio de Cristo. Eso es lo que significa, hermano, venir en el nombre de Jesús. Significa: Señor, me acerco a ti por lo que Jesús hizo. Me acerco a ti por el sacrificio de Él. Me acerco a ti por la sangre que Él derramó. Tenga esa conciencia cuando usted usa el nombre de Jesús. Es: Señor, yo no me acerco a ti en mi propio nombre, por mis propias fuerzas o habilidades, sino que me acerco a ti por lo que Jesús ha hecho por mí. Y de esa manera usted puede venir confiado, porque Jesús abrió el camino
para llegar hasta la presencia del Padre. Y eso es lo que significa que el velo se rasgó cuando Jesús murió. El velo, que era el que separaba el acceso del hombre hacia el lugar santísimo, se rasgó. Y curiosamente la palabra dice que se rasgó de arriba a abajo. Entonces era como que Dios lo rompiera y deja el acceso hacia el lugar santísimo, símbolo de la presencia de Dios, disponible para quienes, para los hijos, para los redimidos, para los santos, para los justos, para los creyentes. Y por eso es que la oración viene a ser un privilegio para nosotros, hermano. Dios no oye a los pecadores, pero Dios oye a los que le temen. Dios oye a los justos. Dios oye a los que caminan en su palabra. Salmo 145, 19. Salmo 145, 19. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Gloria a Dios. Dios va a cumplir el deseo de los que caminan en temor de Él. Dios va a escuchar el clamor de los que caminan en temor de Él. Dios va a salvar a los que caminan en el temor de Él. Es una promesa. Y con esto se cubre el segundo aspecto. Dios oye a los que le temen. Dios oye a los que caminan en la ley, a los que caminan en fe. Salmo 145, verso 18. Cercano está Jehová a todos los que le invocan. A todos los que le invocan de veras. O sea, a los que le invocan de corazón. A los que le invocan, como dice Hebreos, que aquellos que le buscan es necesario que crean que le hay. Cercano está Jehová a todos los que le invocan. Yo creo que todos nosotros pasamos por la experiencia de que a veces sentimos que Dios está lejos. Pero Dios está más cerca de nosotros de lo que nosotros podemos llegar a pensar. Porque Él es omnipresente. Y Él está cerca en el sentido de que su voluntad está dispuesta y en el sentido de que su capacidad para salvar y para manifestarse a favor nuestro puede manifestarse en cualquier momento. Entonces hay que tomarnos de estas palabras, hermano. Cercano está Jehová a todos los que le invocan. Amén. Y entonces, poniendo énfasis en el lado positivo de la meditación de esta noche, concluyamos en lo que le dije al principio. La oración es un privilegio para los redimidos. Redimidos significa comprados o rescatados o liberados del secuestro, porque Jesús pagó el precio. Y por eso la palabra dice que fuimos comprados o rescatados no con oro, ni plata, ni con cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Mire, esto es algo que tiene que permanecer en nuestra mente y nuestro corazón. Jesús pagó con sangre por nuestra vida. Y todavía queremos irnos al mundo, hermano. Y todavía queremos ser amigos del mundo. Cuando Jesús pagó con sangre por nosotros. Cuando Jesús no solamente nos ha llamado a su gloria eterna, nos ha dispuesto el reino para nosotros, porque desde el punto de vista de Dios, el reino ya nos fue dado. Por eso el apóstol Pedro escribió: y nosotros, recibiendo un reino inconmovible, tengamos gratitud y por medio de ella sirvamos, dice. O sea que desde el punto de vista divino, Dios ya nos dio el reino. Y nosotros, si lo llegamos a entender, tengamos gratitud. Y por esa gratitud sirvamos a Dios. Porque Dios nos ha rescatado, nos ha comprado con su sangre, con la sangre de Jesús. Somos los redimidos. Y entonces concluimos con esto: la oración es un privilegio para los redimidos. Hebreos capítulo 4, verso 14. Y aquí usted entienda que lo que Dios ha establecido es que Jesús es el sumo sacerdote y nosotros somos sacerdotes. Y todos nosotros podemos acercarnos ante la presencia de Dios. No necesitamos un sacerdote humano. El hecho de pedir oración a alguien debería de ser: hermano, póngase de acuerdo conmigo. Pastor, póngase de acuerdo conmigo para orar por esto. No sería: lléveme en oración. No es: ore por mí. No es: ore usted porque yo no puedo hacerlo. El hecho de orar
con otra persona es póngase de acuerdo, porque Jesús dijo que si dos se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa va a ser hecho. Pero el lineamiento que Dios ha establecido es que Jesús tiene la posición de sumo sacerdote, pero nosotros somos sacerdotes y podemos acercarnos delante de la presencia de Dios. Y dice la Escritura en Hebreos capítulo 4, verso 14: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, aleluya, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y aquí viene el privilegio del creyente: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y esa es la invitación final, hermano. Acerquémonos a Dios, hermano, y acerquémonos confiadamente, así como lo hace un hijo con su padre. Se acerca confiadamente y le pide: dame tal cosa, necesito esto, dame lo otro. ¿A cuántos padres les gusta darle a sus hijos? Ya no quieren comprometerse, miren. ¿A cuántos hijos les gusta que sus padres les den? Tampoco quieren atreverse, miren. Ahora, Dios es bueno y Él dice que nosotros somos malos, y a pesar de que nosotros somos malos, sabemos dar buenas dádivas, dice, ¿verdad? Amén. Y a pesar de que somos malos, ahí vamos soltando con los hijos. Pero Dios sí es bueno, hermano. Y Dios abre su mano, dice la palabra, y colma de bendición a todo ser viviente, cuanto más a sus hijos. Piensen esto y concluimos. Si Dios hace llover sobre los buenos y los malos, y así es de bueno Dios, que hace llover hasta sobre los malos, ¿cómo no va a manifestar su bondad, su gracia, su poder, su misericordia a favor de sus hijos? Así que, hermanos, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Es nuestro privilegio para poder poner nuestras necesidades delante de Dios y para poder poner las necesidades de otros y ver milagros, ver manifestaciones, ver respuestas. Jesús les dijo a los apóstoles: hasta ahora no han recibido nada porque no han pedido, les dijo. Mire, si Dios no nos anda invitando a que pidamos. Pidan, les dijo, y les va a ser dado. Y luego más adelante Él se compromete: y todo lo que pidan al Padre, yo lo haré, les dice. Así que con esa confianza, hermano, continuemos esta semana de oración y continuemos nuestra existencia en dependencia de Dios. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero